Hey, qué rollo, banda. Este es el tercer día en Almería y ahorita venimos al Cable Inglés, que es como un puente de embarque que tienen hacia el muelle de aquí de Almería. La verdad, este es uno de los muelles más bonitos que he visto en toda mi vida y pues, no sé, quería compartirles esta imagen que la verdad no se ve muy bien porque ya está anocheciendo, pero pues nada, seguimos. Valieron ver. Wow, wow, fuap, fuap. Hola amigos, este es el tercer día. Ahorita estamos en Cajamar, que es como la caja rural. Suponemos Todavía no que es sabemos. como Fira. No, ya me dijo el profe. Ah, bueno, aquí ya tenemos información top secret que nos dicen que es como un banco. Información valiosa. Y pues nada, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a seguir documentando y grabando este hermoso documental que va a quedar para la posteridad. Así debemos ser. Sub una bata. Ah, yo creo que era un cubrecamas. Cubrecamas. sábana. Cubrecamas soñare. Ah, gracias, tía. Para protección, ¿no? Que no contaminemos nada de adentro. Y ya. ¿Dónde está el bote? Está financiada y depende totalmente de Cajamar. Seguramente ha estado tratando que Cajamar ha sido importante. Y seguimos con los olivos. Aquí hay demasiado cultivo de olivos. Al parecer a la gente le maman los olivos aquí. Ay, perro. Bueno, te iba a decir, no sabía que eras DJ, pero ya me acordé que tenías tus mixes. Obvio. Obvio. Mira qué lindo lugar. Qué bonito lugar. Muy experimental todo. Está muy perro, ¿no? Sí. Están las oficinas y cultivos mediterráneos al aire libre, frutales, como es uva de mesa, granado, almendro, ¿vale? En esta zona de aquí, de la izquierda, está la superficie de invernaderos que tenemos en torno a las 3 hectáreas. Tenemos 8 de cultivos frutales, ¿vale? Y en esta parte tenemos cultivos subtropicales como aguacate, mango, níspero, tenemos también cítricos y también tenemos, que luego lo veréis con mi compañero Juanjo, que es cultivos tropicales bajo invernadero, papaya, pitaya, maracuyá, ¿vale? Y se está trabajando en ese campo. El nivel organizativo de España es diferente de México, entonces están las provincias, están los municipios, que nosotros estamos en el municipio de de Ejido, que solamente el término municipal de Ejido es el que mayor superficie de invernaderos tiene 10.000 hectáreas de invernaderos. Los municipios se agrupan en la provincia, ¿vosotros qué sería? La región, estados, vale. Sí. La provincia de Almería tiene en torno a las 33.000 hectáreas de invernadero. ¿Vale? Y luego las provincias pues se agrupan en regiones, que nosotros, por ejemplo, estamos en Andalucía, y quizás suene más Andalucía que Almería. ¿Vale? Bueno, España cuenta como unas 55.000 hectáreas de cultivo en invernadero. Las principales áreas de cultivo en invernadero es Almería y la zona de Huelva, que está dentro de Andalucía, pero en la costa atlántica, limitando con Portugal. Ahí lo que hay sobre todo es macrotúnel con berries, fresa, arándano, frambuesa. Ahí creo que está en torno a las 8 o 10.000 hectáreas. ¿Vale? Entonces son cultivos muy importantes a nivel económico. Y bueno, comentaros pues que en España, bueno, el sector agroalimentario incluye pues tanto la producción como la comercialización, la exportación, todos los insumos que hay alrededor de la agricultura, sobre todo de hortalizas y frutales, pues supone una parte importante
del Producto Interior Bruto, ¿vale? De España. Es nuestra ventana de producción, quiero decir, de cosecha y venta. Aprovechamos que tenemos unas condiciones climáticas buenas para producir en invierno sin usar calefacción, donde en el resto de España no se puede cultivar hortalizas porque hace frío y nuestro mercado principal es Europa, ¿vale? Alemania, Francia e Inglaterra. Hay algo de comercio con Estados Unidos, pero es pequeño porque, claro, el transporte en avión es muy caro, ¿vale? Entonces nos enfocamos ahí. Y para que os hagáis una idea, el valor de comercialización, de exportación, ¿vale?, de lo que se produce en Almería está en torno a más de 3.000 millones de euros al año. ¿Vale? Es que fruta y hortaliza es la exportación mayor de España. No, sí. Es potente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a entrar a ver, vamos a ver lo que es el invernadero tradicional, el más común en la zona. Y bueno, os explicaré lo que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí ya lo podéis ver, es decir, cuando nosotros vamos, como yo digo siempre, está el cultivo en Holanda, en invernadero muy tecnificado, muy, yo digo, de los ricos, y luego los pobres pues tenemos que, hemos ido toda la cuenca mediterránea, pues a hacer estructuras mucho más económicas, ¿vale? Muchas veces utilizando los materiales que había en la zona. Si había madera, pues se hacían de madera y plástico, ¿vale? Aquí inicialmente se empezó con madera, ahora ya tenemos hierro galvanizado. Entonces, bueno, pues como ya digo, no se utiliza calefacción, lo que se ha ido es a mínimo consumo energético frente a Holanda, ¿vale? En Holanda intentan dar el máximo confort de la planta, y si la planta está sobre 20-24 grados, humedad relativa, CO2, y eso supone un gran consumo de energía. Y ahora luz. Y luz. Sí, ahora luz. De hecho, lo que hacen es que queman gas, producen electricidad y inyectan el CO2 dentro. Es decir, que como tiene bastante gas, pues lo han considerado como energía renovable y entonces, bueno, eso es lo que están haciendo. Producen más electricidad que tomates, pero bueno. En toda la cuenca mediterránea, no solamente Almería, sino en Italia, en Turquía, pues son estructuras sencillas y se va a mínimo aporte de energía o ninguno. Les digo, aquí en Almería la calefacción, nosotros hemos trabajado con ensayo de calefacción, la superficie con calefacción es muy pequeña y con el cambio climático pues es que cada vez menos. En refrigeración, sistemas de refrigeración, pues hemos hecho ensayos de probar nebulización, ventiladores y bueno, al final lo que ha salido más rentable y es mucho más económico es el blanqueo. ¿Qué aplicar? Una capa de cal al plástico, se sombrea, con lo cual reduce la radiación que entra dentro del invernadero. Como tienen menos radiación dentro del invernadero, pues tienen menos calor, se calienta menos el aire, menos calor latente, ¿vale?, para calentar el aire, y con eso lo que consigue es reducir temperatura. Reducir temperatura respecto a un invernadero sin escalar. Vamos a pasar dentro del invernadero para que lo veamos, vemos la estructura y os enseño el ensayo. Me explico un poco. Bueno, Nada alguna más, cosa, sí, puntualízame. Sí, yo nada más que le ponga atención a esto, ¿vale? Si es importante, háganlo, ¿vale? Todo el mundo. Sí es, hay que cumplir. Sí. Bueno, yo más sobre con el prohibido fumar. Prohibido fumar. Eso es importante.
esto se lo comenta. En España el consumo de tabaco es alto, ya se dieron cuenta. Y en México no. No. De hecho, yo creo que aquí habrá ¿cuántos fumadores? ¿De qué? ¿De qué? No, pues, No hemos escuchado la general. Como Es que 5 o Y 6. hay muy pocos. Entonces, aquí aumenta también mucho el vapeo entre los jóvenes. Entonces, sí, Los vapers. el problema de fumar no es grave con nosotros. Pero otras, No, tabaco no. entonces, simplemente Casi nada. para llevar Oye, no, el tema. no, tabaco no. Guacala, almohada. No, gracias, yo puro crack. Ok, amigos, como les comentaba anteriormente, pues bueno, ahorita sí incumplimos un poquito las reglas porque traemos pantalón roto, pero pues así los uso yo. Y ya, estas son las reglas, básicamente, para entrar a los invernaderos en general. El otro tipología de invernadero, Que ya lo comentó de manera muy sencillita, porque son poquitos datos además, pero hicieron mucha investigación. O sea, tienen muchos registros, ¿sí? O sea, tienen un seguimiento de datos impresionante en algunos, y lo que van instalando mucho se va quedando. ¿Sí humidifican normalmente o ya bueno, no? este es un sistema de humidificación de aire-agua. No sé si ahora lo Ahora tienen mismo, activo. bueno, ahora mismo se está mayoritariamente. Primero se empezó a instalar para bajar la temperatura del invernadero, ¿vale? Porque al inyectar agua, el agua se evapora, consume calor latente, con lo cual te va a reducir la temperatura del invernadero. Lo que pasa es que necesitas agua de buena calidad, porque si tienes mala calidad, se te producen depósitos de sales sobre la hoja y tienes toxicidad, que es lo que nos pasa a nosotros aquí, que tenemos el agua es regular. Pero se suele utilizar, lo están poniendo los agricultores, sobre todo para el pimiento, para mejorar humedad relativa, sobre todo subir humedad relativa en verano, para que los enemigos naturales se instalen mejor, ¿vale? La humedad relativa dentro del invernadero a mediodía puede llegar a mejorar al 20%, depende, o menos, depende del día como esté fuera. Entonces eso pues no son las condiciones ideales, pero lo utilizan al principio y luego ya no lo vuelven a utilizar. Un productor nos comentaba que su agua de repente la combinan de pozo y de, Sí. desalinizadora. ¿Ustedes también o solo desalinizan? No, vamos, nosotros aquí es que tenemos graves problemas de agua. Si queréis luego lo explico allí, que vemos la base de pluviales y eso, y me lo recuerdo. Con esos dos datos, temperatura y radiación, de fuera calculamos radiación, plataforma. Ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Porque plataforma tierra dice, yo tengo un invernadero en Murcia, pues lo que se va, dice la donde está tu chispa, y entonces automáticamente va a buscar la estación meteorológica que más cercana tiene. El invernadero era mucho más bajo, con mucho 2 metros de alto. Los postes eran de madera y se hacía la doble malla de alambre. Hay una malla, veis este tejido, estas cuadrículas de alambre por dentro, hay otra malla afuera igual, y en medio va el plástico. El plástico se sujeta, hay que sujetar las dos mallas de alambre, y si os dais cuenta, donde cruzan los alambres trenzados, hay unos alambres más gordos, ahí hay un punto de alambre que lo que hace es sujetar las dos mallas de alambre. ¿Eso qué hace? Pues que si no sujetamos las mallas, el plástico va a pandear y se va a romper, ¿vale? Entonces con el viento, y aquí hace bastante viento, aunque hoy creo que no va a haber viento, para nuestra desgracia. Entonces era invernaderos, como ya digo, lo que sabía construir los agricultores aquí eran los parrales, porque los parrales los construían ellos. Bueno, no sé si sabes lo que es un parral, ¿no? Sí, sabes lo que es un parral para el cultivo de uva de mesa, ¿vale? Lo construían los propios agricultores, ¿vale? Entonces lo único que se hizo en el año 1964 fue cubrir ese parral con una lámina de plástico, ¿vale? Y a partir de ahí pues surgió todo el tema.
Entonces a mí me gusta explicarlo porque en Almería lo que hemos hecho ha sido ir cogiendo cosas que funcionaban a lo largo de la historia, y yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer en cada zona, ¿vale? Porque quizás este invernadero aquí funciona bien, pero en otra zona no. Pero hay que adaptar el cultivo con suelo enarenado. Se utilizaba en la zona, antes de que hubiera invernadero, en la zona de costa, que tenían la arena de playa, pues para el cultivo de hortalizas lo que hacían era aportar una capa de arena. Eso le daba buenos resultados. ¿Por qué le daban buenos resultados? Pues porque al tener una capa de arena es un mulching, tienes menos evaporación de agua, con lo cual necesitas menos agua, ¿vale? Cuando riegas, porque limitas la evaporación, cualquier tipo de acolchado de plástico, mulching, ¿vale? Lo que hace es reducir la evaporación, ¿vale? Entonces necesitas menos agua. Al reducir la evaporación, pues también la zona de suelo está más húmeda, y si yo utilizo un agua que tiene conductividad o tiene contenido de sales, porque el agua aquí tampoco era muy buena, pues esas sales, al tener menos evaporación del suelo, tienen menos ascenso por capilaridad, ¿vale? Es muy típico en muchas zonas al aire libre que riegas con aguas que no son de buena calidad, que no tienen un mulching, pues que se te forme el cerco este de sales alrededor del gotero, ¿vale? Pues eso lo evitaban los agricultores. Ellos no sabían por qué le iba bien, ¿vale? ¿Por qué le iba bien? Pero le iba bien por esa razón. Además de que tiene un efecto de que regula un poco el calor en el suelo, es decir, evita también pérdidas por calor. Entonces ellos, para cultivar en hortícola, hortalizas al aire libre en periodos más fríos, pues le venía bien porque el suelo se enfriaba menos. Hola, Chicli. Hola. Chiquillines, a continuación vamos a ver tomate, Solanum lycopersicum. Uy, aquí este cabrón me anda arrimando su chilillo. Oye, No es cierto. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No grabes esto, no grabes esto, no grabes. Oye, Hey, esos ademanes, ¿qué significan? niño. Niño. Puro Solanum lycopersicum. No escuchaste, ¿verdad? Mira, profe, ya anda riendo a todos. Regáñalos, por favor. Vale. Bueno, Amánselos. arrelos. Bueno, quería que vieran, y veréis por ahí los abejorros volar, y si no, aquella caja amarilla que hay es la caja de los abejorros para la polinización, ¿vale? Y bueno, el abejorro lo que hace es morder la flor, y si veis eso marrón que tiene es que está polinizada. Así que pasadla para que la veáis. Yo os la doy, ¿eh? Pollinizated. Bueno, nos comenta la doctora que esas plantas que están ahí son más que nada también para control biológico y se llaman globularia. Este tomate está sembrado a 2 tallos y esperemos grabar ahorita un abejorro para ver cómo lo poliniza. Bueno, también nos ha comentado la doctora que últimamente han tenido problemas con una plaga de trips, el Trix parpispinus. Este trip es nuevo y viene de una parte del mundo diferente a la de nosotros. Nosotros allá tenemos Franquiniella occidentalis y Trips tabasi, que son como los más comunes, por así decirlo. Y pues nada, se está trabajando para poder controlar esta plaga junto con control biológico y algunas ciertas moléculas que son autorizadas para la Unión Europea. Aquí se puede observar más o menos cómo es la estructura del tibo parral, y hoy mientras me estaba bañando tuve una pequeña reflexión. Oye, por favor. Oh, ya regañaron a Eli. Sí, pero no deberéis subir ahí, ¿eh? Y regañada. Bueno, les cuento, hoy en la mañana mientras me bañaba tuve una pequeña reflexión sobre los invernaderos parrales y dije, parral se parece a parrilla,
Y pues obviamente, ¿no? Una parrilla es plana y tiene muchos hoyitos, así que pues supongo que de allá de venir también. Y miren esto. ¿Quieres que absorbe más calor? Pero no, o sea, ya no Aquí se evapora, capta el güey, agua. se mantiene ahí, güey, nada más se evapora. Miren, ese cerro me encanta. Se ve muy cool. Así como dice la chaviza, vea. Listo. Somos nosotros otra vez. Hoy andamos muy emocionados, muy contentos, felices, vaya, de estar en este centro de investigación, porque queremos hacer estancia aquí, así que pues andamos interesados. Ese vato es investigador. Profoni, vaya. Profoni, doctor Enrique. Ahí nomás. Ay, no más. Mano, esto está muy duro, la neta está así. Dura tu pancita. Está muy duro. Esta paisa está muy dura. Ay, perro, mira, puro chocolate. Ay, ay, ay. De puro huevito. Huevito con caldo de frijol. Robot aéreo. Ay, cabrón, ¿qué es esto? El futuro es hoy, miren estos robotcitos. En los próximos 10 años todos los invernaderos van a tener unos robots como este, según ustedes que codian. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabamos de encontrar. No es cigarro. Bueno, falsa alarma. Creemos que aquí la gente trabajaba como nosotros. Hostia. Cubito, Cajamar. Nunca había visto una caja de mar. Hostia. Nunca había visto un letrero hecho de piedras así, con alambre y Con piedra. alambre muy rústico, digo. Mira, muy rústico y muy creativo, la verdad. Esto es de un proyecto europeo que se realizó en el 2020. Bueno. Vais para abajo, ¿no? Fuap, allá van los estudiantes. Wow, Bueno. son como nosotros, pero blancos. Pero bueno, de un instituto, más pequeño. Adiós. Porque al haber plastificado 30.000 hectáreas, pues no habíamos cargado toda la flora y toda la fauna que va ligada a esa flora que había en la zona, ¿vale? Y claro, cuando tú alteras cualquier ecosistema, pues las plagas lo tienen mucho más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, la idea era aprovechar las plantas autóctonas que tenemos en la zona, que están adaptadas a nuestras condiciones climáticas, para ponerlas fuera del invernadero, hacer como un seto, o si tenemos un área como tenemos aquí, plantar estas plantas. Yo tengo ahí el ecosistema, porque lo que estamos ahí es reproduciendo el ecosistema que había de manera natural en la zona. Para que me den la licencia para hacerlo necesito dos cosas obligatorias. Tengo que recoger el agua de lluvia y tengo que poner un seto alrededor de mi invernadero. Incluso los ayuntamientos están transformando jardines normales en jardines de este tipo. ¿Qué planta estás poniendo? Porque claro, hay que olvidarse de ciertas plantas que, por ejemplo, un geranio no se puede poner porque son reservorios de virus. Entonces, bueno, la gente estaba poniendo cualquier cosa, no es poner cualquier tipo de planta. Normalmente ponemos plantas de este tipo combinadas con alguna, como por ejemplo lobularia, la que hemos visto, ¿vale? Pero no solemos, es que la gente estaba, ¿sabes? Entonces, claro, el resultado fue bueno fuera, pues vamos a hacerlo dentro. Pero dentro, con este tipo de plantas, nosotros ponemos romero, ponemos esparto, tomillo, la lobularia, plantas que ya sabemos que no nos van a dar muchos problemas. Ajá, sí entré. Bueno, pues ¿Qué hubo, ¿vale? Y aquí tienes, bueno, donde tu pantalla táctil, donde le vas seleccionando, ¿no? Donde tú le vas indicando, pues selecciona el grupo de riego y ya le puedes programar el tiempo, la hora, todo, ¿vale?
Los abonos. Tenemos bastantes tanques. Lo normal son 4 más 1 de ácido. Normalmente ácido nítrico para los bicarbonatos, para representar los bicarbonatos y regular el pH. Lo normal que sean 4. Nosotros para tener más, poder disgregar más los abonos, pues lo tenemos así. Bueno, y la inyección de los abonos se produce por el mercurio, ¿vale? Que es un estrechamiento. ¿Vale? Es una electroválvula que abre un pum y va dando pulsos, y por aquí tienen las ondas de conductividad y pH que van midiendo en continuo, y lo que pretende es mantener una conductividad eléctrica homogénea, ¿vale? Y si se pasa, pues te voy a ajustar un poquito el aporte de percusión. ¿Cabezales para qué superficie son? Pues. Está súper sobrado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si. La de apertura, es decir, para automáticamente yo le digo el sector que es, y entonces abre la electroválvula correspondiente, ¿vale? Cada una de estas es un sector. Sí, sí, cada una de estas es un sector, ¿vale? Estos son contadores, así que. ¿Vale? Entonces, automáticamente cuando yo le digo quiero regar el sector 3, pues abre la electroválvula del sector 3 y entonces deja pasar el agua. Arranca la bomba, empieza la inyección de abonos y demás. ¿Esos sectores de qué son? Vale, el volumen que pasa de agua. ¿Vale? No, ácido nítrico. Es verdad, el orden El orden y la organización, la homogeneidad. Sí. Bien hecho. Mis bros los menos tocs. Aquí. No, bro. Bueno, ahorita vamos a hacer una misión secundaria porque está pasando aquí atrás el otro grupo. Y pues nada más vamos a ver con qué nos encontramos. Y miren este gran tanquesote. Dice Nippon Gases, el gas de Gas Professionals, el gas para los profesionales. ¿Quién sabe? La verdad, puro CO2, dióxido de carbono. ¿Qué dice? Wow, ¿quién sabe para qué utilizarán esto? Tal vez para calefacción. Uno nunca sabe, ni idea. Está muy bonito, la verdad. Esto está muy agradable, hay mucho orden aquí. Hay mucha limpieza, eso es bien, eso está bien. Eso deberían implementarlos todos. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, me presento yo, Armando. Bueno, mi nombre es Juanjo Hueso y soy el responsable de, como digo yo, el frutero. Responsable de la parte que dedicamos aquí a la investigación en cultivos frutales. Sobre todo trabajamos cultivo al aire libre y bajo plástico. Dentro de cultivo al aire libre, pues los de clima mediterráneo, principalmente pues hemos trabajado en uva de mesa, variedades sin semilla, que ya están en el mercado pues, de una forma habitual, pero que hace unos 25 o 30 años teníamos ya aquí las primeras variedades apirenas, que tienen un manejo específico y demás. Bueno, hay granado, hay algarrobo, luego también hay cítricos, que veremos algo, y luego sobre todo la parte más de subtropicales y exóticos. Aquí, bueno, tradicionalmente lo que es en el sur de España es donde principalmente podemos producir frutas subtropicales, aguacate, mango, chirimoyo, níspero. Y luego, pues bueno, hace aproximadamente unos 15 años pues empezamos una línea de trabajo específica de cultivo de tropicales en invernadero, ¿vale? Y vamos a empezar la visita, vamos a ver varios cultivos en invernadero y vamos a visitar los cítricos y ya, pues bueno, pues como vayamos, vamos. Agrobandita, lamentablemente se me está acabando la pila, así que pues ya no voy a poder grabar nada, solo voy a hacer las tomas que pueda hacer y pues hasta donde llegue. Pero pues los quiero mucho, bye. Miren amigos, esta. Esta es la famosísima Dragon Fruit. Pitahaya. Aquí, ¿dónde está?
está nieto? A ver, ¿no vive aquí? ¿Qué pros y qué contras tiene pues, unos sistemas frente a otros? ¿Vale? Normalmente las principales zonas de producción se están haciendo estos cultivos al aire libre, básicamente. Pero aquí cuando hacemos este cultivo al aire libre, el exceso de radiación que tenemos en el verano nos quema los cladodios. Entonces es necesario un cierto sombreo y bueno, luego cuando lo metemos dentro de un invernadero, pues estamos modificando el clima, ¿no? Y estamos viendo el efecto que eso puede tener sobre los rendimientos, la productividad, la calidad, crecimiento, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que se quiere valorar. Luego, como digo, un cactus que es trepador, es decir, necesita un sistema de soporte o sostén. No es como un árbol que yo lo planto, crece y ya pues, lo formamos y tal. Necesito un soporte, como puede ser también pasa con la uva de mesa o con otros cultivos. Entonces, estamos valorando también qué tipo de soportes y sistemas de formación son los que me cuestan más en relación coste-productividad, pues son los ideales para también nuestras condiciones. Eso sería la primera pata, ¿no? De ver el sistema de producción más adecuado. Estamos controlando temperatura y humedad dentro del invernadero, cogiendo datos de clima y luego pues, datos de producción, etcétera, con el objetivo de luego ver, comparando las diferentes zonas de los diferentes sistemas y en diferentes zonas de producción, pues cuáles son las razones por las que en unos sitios por lo mejor estamos produciendo más o menos, o tenemos más problemas o menos, ¿vale? Luego, otra parte también muy importante, el tema del material vegetal, ¿vale? Este cultivo, como digo, se introdujo en España ya por el 2005, nosotros empezamos con él aquí en el 2012, y el material que ha venido procede sobre todo de Sudamérica, vino sobre todo de Guatemala y algún material de... Termina tranquilamente, es que es la última... Vale. Algún material de Asia. Si quieres que me escuchen ellos a mí también. Pues si acabamos de empezar. Pues venga, así lo explicamos, porque es más adelante. Bueno, esto es un cultivo de pitaya, ¿vale? Saluden para el Pitaya o blog, fruta chavales. del dragón. No sé si la conocéis o la habéis visto en el fondo, se reinvierte. Fuap, chaval. Y aquí nuestro principal patrono, porque las fundaciones normalmente pues, se nutren de gente que te da fondos para trabajar. Aquí nuestro patrono es Caja. Nos acabamos de encontrar esta palomilla que está bastante peculiar. Entonces nosotros aquí ahora mismo lo que hacemos Es como una Plutela nosotros gilostera, tenemos proyectos propios que pensamos que son pero de payaso. para que Le voy a decir la Plutela payaseada. este proyecto que os digo de cultivo de frutales en invernadero, un proyecto. Ahora, una vez que hemos visto esa parte, ahora entramos un poquito más en el manejo. Y lo primero que abordamos es el tema de la poda, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema de conducción elegido y ahora pues tenemos que maximizar la producción por unidad de superficie. Muchas veces cuando nos hablan de producción nos hablan de kilos por planta. Nosotros aquí kilos por planta, pues imaginaros, es difícil de establecer. Aquí lo ideal es hablar de kilos por unidad de superficie. Además, para comparar sistemas de producción diferentes, lo ideal es hablar por kilos por unidad de superficie. Aquí muchas veces, cuando empezó el tema del cultivo de la pitaya, para que hagan una idea, hablaban de que esto puede producir hasta, no sé si decían 10 kilos por planta, no sé cuántas plantas por hectárea, echaban los números y decías, pues esto es una, no sé si salían 400.000 kilos por hectárea o una cosa así, que eso si lo multiplicabas por un precio de 10, 12 euros, pues si esto está metiéndote al año 8 millones de euros, cosas que dices, cuando uno echa la cuenta no puede salir, ¿no? Entonces hay que hablar metros por unidad, o sea, kilogramos por unidad de superficie. Entonces, aquí por ejemplo lo que hemos determinado es cuál es el número óptimo de tallos que tenemos que tener en este sistema de formación, que es un poco el que más se está extendiendo, así como un sistema intensivo en palizada de tallos, y aquí pues número de tallos por metro cuadrado, que normalmente estamos hablando entre unos 14, 15 tallos por metro lineal, en este caso. Por metro cuadrado pues serían el doble, ¿vale? Y luego pues determinar cuál es la fecha ideal para la poda y determinar qué tipo de tallos son los que tenemos que conservar y qué longitud deben de tener. Todo ese trabajo en el proyecto ya lo hemos hecho, ¿vale? No lo voy a mezclar. Otro punto, después del tema de la poda, es lo que comentabas tú de la polinización. Aquí si conocéis un poco la biología floral de esta especie, es una planta que está normalmente diseñada para recibir polen de otra variedad, es decir, favorecer la polinización cruzada o la alogamia. Y lo hace de dos formas. La primera forma es
lo que se llama ercogamia. La ercogamia es una separación espacial. En la flor, cuando la flor se abre, yo tengo aquí el estigma y yo tengo los estambres aquí abajo. Es decir, que de manera natural el polen no le va a llegar al estigma, a no ser que haya algún vector, en este caso de polinización, que suelen ser pues, mariposas nocturnas o murciélagos que comen fruta o que trabajan por aquí, que provocan ese traslado de fruta. Esa es una de las razones por las cuales aquí en nuestras condiciones, por ejemplo, que no tenemos esas mariposas nocturnas ni esos murciélagos y tampoco son muy eficientes para obtener grandes producciones, tenemos que hacer la polinización a mano, ¿vale? Polinización manual. Y luego la planta tiene una segunda estrategia para favorecer la polinización cruzada, que es el sistema autocompatible o autoincompatible. La mayor parte de las variedades y de los clones que se han ido introduciendo son total o parcialmente autoincompatibles. ¿Eso qué significa? Que o su polen cuando llega al estigma directamente no germina, o germina pero pocos granitos de polen llegan al final a fecundar los óvulos. Eso provoca, en la mayor parte de las variedades, como digo, son parcialmente autoincompatibles. Entonces, cuando no tenemos polen para recolectar de otras variedades, para hacer polinización cruzada, hacemos autopolinización, los frutos se quedan más pequeños. Los frutos se quedan más pequeños y lo que hemos comprobado es que se quedan más pequeños porque tienen menos semillas, ¿vale? Cuando hacemos polinización cruzada en esas mismas plantas, pues tenemos frutos más grandes. Aquí, por ejemplo, con un Datus, pues hemos hecho el ensayo varias veces y hemos comprobado pues, que de una media de 400-450 gramos que podemos tener con polinización cruzada, nos bajamos a unos 200 gramos con autopolinización. Entonces estamos prácticamente duplicando la producción cuando hacemos polinización cruzada. Pero la polinización cruzada requiere tener varias variedades, como mínimo 2, tener varias variedades, requiere además que la floración en esas variedades coincida en el tiempo. ¿Cómo me vale que una vez me florezca una semana y otra semana? Porque no tengo polen, tengo que recoger ese polen y tengo que luego aplicarlo. ¿Vale? Y la flor tiene un ciclo de vida muy corto. La flor normalmente se abre durante la tarde-noche, es decir, cuando ya empieza el anochecer, pues se abren las flores y luego, pues en torno a es una de las cosas que estamos viendo ahora, en torno a las 10 o 11 de la mañana ya el estigma deja de estar receptivo y ya no hay, la polinización ya no es tan eficiente o deja de ser eficiente. Entonces, todas las flores que se me hablen en una noche, si no las polinizo, cuando tengo estas variedades parcialmente autoincompatibles, pues las pierdo, ¿vale? Pero bueno, se han ido seleccionando poco a poco variedades autocompatibles, es decir, variedades que su propio polen no discrimina su propio polen frente al polen de terceras variedades. Y aquí, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo con 3 de esas variedades, que son autocompatibles. Además, el grado de autogamia, o sea, el grado de ercogamia este que os he dicho, esa separación, normalmente en este tipo de variedades es menor, ¿vale? Entonces, la situación ideal y hacia donde deberíamos de ir es variedades que sean autocompatibles y además autógamas, es decir, que sin intervención nuestra, sin intervención de necesidad de polinización manual, se produzca el cuajado y entonces nos podamos olvidar del tema de la polinización, que hasta ahora mismo ha sido el principal lastre, ¿no? El principal problema que nos hemos encontrado a la hora de crecer en superficie, sobre todo, es la necesidad de mano de obra puntual tan grande que tiene para la polinización. ¿Quién quiere trabajar en la noche? Que tiene que ser, pues en una noche polinizar, imaginar a lo mejor, pues en una hectárea podemos tener que estar polinizando 50-60.000 flores en una sola noche. Entonces ahí necesitan mucha gente concentrada en un periodo muy corto de tiempo, ¿vale? Entonces con la introducción de esas variedades autocompatibles, aquí como digo tenemos las 3, aquí hicimos un ensayo, este cultivo tiene 4 años, ¿vale? Lo primero que comprobamos era que si eran o no realmente autocompatibles. Entonces, cogimos sobre la misma variedad, en la misma floración, flores que autopolinizamos y flores que hicimos polinización cruzada. Y vimos que el tamaño del fruto era exactamente el mismo, es decir, no discriminaba. Aquí el número de semillas me daba igual, ¿vale? Pero lo que sí vimos es que sin intervención cuajaba también, es decir, que eran autógamas. Pero en la autógama la fruta se quedaba más pequeña, ¿vale? Veíamos que pasaba un poco como cuando hacíamos autopolinización con las autoincompatibles, ¿vale? Al final veíamos que eran más pequeñas porque tenían menos semillas. Entonces nos planteamos
nos planteamos la posibilidad de que teníamos que hacer esa polinización de alguna manera manual. Entonces intentamos ver cómo optimizar ese proceso de polinización manual, ¿vale? Aquí no teníamos que recoger polen, esa parte nos la quitábamos, pero teníamos que intentar ser lo más rápido posible a la hora de polinizar cada noche que teníamos esa oleada de flores. Entonces comparamos el sistema control que dijéramos que es el del pincelito, ¿no? Coger el polen y con el pincel aplicar, y lo comparamos con la polinización con un plumero. Al final se trata simplemente de agitar un poco la flor, hacer lo que haría la mariposa o haría lo que sea. Aquí, como no tengo que transferir polen, simplemente podéis dándole golpecitos a las flores, que es o sacudiéndolas, en este caso con un plumero. Y luego también hicimos un sistema de polinización con aire. Un chorro de aire, en este caso era una sopladora de hojas, que estaba adaptada, que se utiliza en control biológico para hacer sueltas de enemigos naturales y demás, pues enfocándolas a las flores directamente, sacudiéndolas, ¿no? Y eso lo comparamos con fruta que dejamos al aire sin tocar y otro tratamiento que era que embolsábamos la flor un poquito antes de que se abriera, ¿vale? El día de antes de que se abriera, que ya lo sabemos, la embolsamos para que no hubiera ningún tipo de intervención ni del viento, ni de ningún vector, ni nada, ¿vale? Entonces, resultados que no, porque la teoría, la hipótesis de este estudio era, ¿por qué se me queda a mí la fruta más pequeña cuando cuaja sola? Si el polen le sirve. Entonces pensábamos, dice, pues esto es que la cantidad de polen que a lo mejor llega es menor. Tengo menos polen, entonces al tener menos polen tengo menos semilla y por eso la fruta se me queda más pequeña. Por eso lo de la aplicación. Dentro del género de las pasifloras tenemos más de 500 especies, de las cuales en torno a 60 son comestibles, ¿vale? Y de esas, pues bueno, hay unas pocas que, bueno, pues son cultivos que pensamos que aquí pueden ser viables o rentables. Aquí cuando empezamos a trabajar con la maracuyá, como decimos, fruta de la pasión, primero seleccionamos varias especies. Algunas se utilizan para el mercado de consumo en fresco, ¿vale? Que se comen directamente de 2 cosechas al año, una en verano y otra en invierno. La cosecha de invierno la verdad que tiene muy buena valoración. Y aquí en los ensayos previos hemos visto que es un poquito más grande y que hemos visto que se adapta mejor a nuestras condiciones, sobre todo en el verano, porque esta planta sufre aquí sobre todo en verano. Lo ideal sería pues, que tuviéramos un sistema, como bien dice, al aire libre en nuestro verano y que luego de cara a estas fechas ya otoño-invierno pues tuviéramos alguna cobertura de plástico. Y luego, pues eso, entra en producción rápido, la producción no es muy elevada, pero el precio es bastante interesante. Yo como al final, siempre como digo, al agricultor lo que tiene que mirar al final es lo que le queda en el bolsillo, no cuántos kilos hago, ni cuánto, qué me ha costado lo que produzco y qué ingresos me ha reportado. Y en esa diferencia veo mi rentabilidad. No porque tenga una cosa que produzca mucho ya tengo garantizado que voy a ganar mucho, ¿vale? Porque si eso... El siguiente, tengo ahí un huequecito. Julio, agosto que no tengo fruta y en septiembre empiezo a producir de nuevo y esa segunda producción ya me voy hasta el siguiente verano. Es decir, normalmente son 2 ciclos de producción con un pequeño hueco en el verano que se corresponde con lo que la planta no crece en el invierno. Aquí las cosas van de 6 meses, es decir, cuando tengo flores y frutas, 3 flores,